Bienvenidos a Iñaki Carmona Misterio Live. Una nueva edición muy especial. En este caso os hablé de mi amiga Ángela Gisleri, una medium para mí muy especial. Hace un mes llevamos una experiencia muy singular, extramuros de Toledo, en una ermita cueva donde una beata del siglo XVII realizaba una serie de prodigios que, acreditados por 145 testigos, hicieron que fuera canonizada y beatificada. Ángela es lo que se efectuó, se denomina una experiencia ciega, un experimento ciego, es decir, la medium no tiene ninguna información previa que pueda condicionar la experiencia. Yo me cito con ella, la acompaño al lugar y no conoce nada sobre la biografía de ninguna de las personas ni sobre la historicidad o dato alguno de las localizaciones. En este caso, como digo, una ermita extramuros de Toledo, donde hay una cueva que aún se conserva y aquella monja se mortificaba y realizaba una serie de sanaciones y de prodigios. Y más tarde fuimos a un lugar llamado Pozo de los Deseos, una hipotética Midvé podría serlo, en el corazón del casco histórico toledano. Sin más dilación, vamos a ver todo lo que ayer sucedió. Bienvenidos y espero que os guste. Cabe precisar que este tipo de experiencias, Ángela la medium es cristiana, el contexto es cristiano, estamos ante una ermita, una santa o beata canonizada por la Iglesia. Curiosamente, las voces se adaptan al contexto y a la persona que de alguna manera interroga a esas voces inteligentes, sean lo que sean. Y no quiero equivocar a quien nos oye porque no hay que darle una lectura religiosa. Es más bien espiritual trascendente. Sin salirme de la experiencia, y a título ilustrativo, voy a poner una voz antes de entrar en la experiencia con Ángela, en otro contexto, en un contexto judío, en donde vamos a ver que además se certifica que las voces responden también según el nivel de vibración o de conciencia. ¿A qué me refiero? Bien, había fallecido el dueño de la casa, un judío estudioso de Cábala, y ahí obtengo una de las voces que para mí más reveladoras de que existen distintos niveles de conciencia y de que no tiene que ver tanto la religión, como digo, como la creencia o lo trascendente. En este caso le pregunto a la voz si al supuesto fallecido, para que nos entendamos, en qué grado, estado, qué es lo que eres ahora exactamente. Bien, vamos a ver esta voz que dice un Aleph sin cuerpo. 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 Bien, para mí esta es una de las voces más reveladoras. El Aleph, en la tradición esotérica judía, está inscrito en ese Aleph el verdadero misterio de la creación que se manifiesta en el Bet, es decir, en el espacio-tiempo. Tiene que ver ni más ni menos en tratados cabalísticos con algo que Isaac el ciego y su pupilo Asher ben David, que es la explicación del Sem Améforas, es decir, del nombre divino. También la escritura masorética, en el Salmo 100, versículo 3, nos habla de que Él nos hizo y somos parte del Aleph. Que es decir, es una de las manifestaciones más profundas del sentido de la existencia sin un cuerpo. Lo he puesto a título de introducción para invitaros a reflexionar sobre ello. Ahora bien, volvamos a la experiencia con Ángela, esta sí, en otro contexto totalmente diferente. Antes de nada vamos a ver unas imágenes del lugar, del oratorio cueva donde estuvo la beata del siglo XVII, y luego vamos a proseguir con lo que fue el semitrance de Ángela. Para ver lo extraordinario de lo que allí sucedió, el trance dura 13 minutos. Ángela, recuerdo, no tenía ningún conocimiento previo sobre la naturaleza, ni la biografía, ni la existencia de la beata, y da 12 claves biográficas históricamente ciertas. Vamos a ir parando luego el semitrance en cada una de las afirmaciones
que hace Ángela. Pero antes vamos a ver, a título también de introducción, lo que son unas imágenes del lugar. La visita del Señor. Aquí estuvo ya. Sí. Tomás. Parece que sí. Es el gato. ¿Lo has visto? Sí. ¿Lo has visto, Ángel? Sí, sí. ¿Aquí vivía la monja? Sí. No pises. Vamos a bajar para abajo y vamos a hacer las preguntas. Ángeles vinieron a verla, cada uno estaba a un lado y la bendijeron. Pensó en su padre que ya se había ido hacía mucho tiempo, pero que su espíritu se conectaba con ella. Hay que rezar mucho, siempre rezar, porque... Bien, lo que está claro es que estamos ahora en un semitrance de Ángela. Para mejorar el audio voy a ir directamente al audio y simplemente os quería poner en imágenes para que lucifierais una idea del ambiente en el que se desarrolla la experiencia. Ahora vamos a oír el semitrance y punto por punto las afirmaciones que va haciendo Ángela. Voy a dar el dato donde se confirma que acierta completamente. Dos ángeles vinieron a verla, cada uno estaba a un lado y la bendijeron. Pensó en su padre que ya se había ido hacía mucho tiempo, pero que su espíritu se conectaba con ella. Hay que rezar mucho, siempre rezar, porque rezando entras en otros mundos de Dios, donde nada te puede atacar ni nada te puede hacer daño. Y se purificaba. En la meditación tuvo muchas visiones, muchos sueños. Dos ángeles vinieron a verla, cada uno estaba a un lado y la bendijeron. Pensó en su padre. Bien, cuando Ángela habla de que había una pila donde se purificaba, efectivamente, había una pila portátil donde ella hacía una especie de... lo utilizaba como altar. Cuando habla de su padre, el padre es figura clave, el padre proceden de Escalona. El padre había perdido a una hija anterior que había cogido los hábitos, murió a los 15 años y estaba obsesionado era muy religioso, con que su hija tuviera una vocación religiosa, y pone el mismo nombre a otra hija que tiene de un segundo matrimonio, en este caso María, luego toma el nombre María Jesús, pero es el mismo nombre que a su primera hija fallecida. Y el gozo del padre es cuando esta hija, en este caso la Beata, que habitó esta cueva, vuelve a tomar muy joven los hábitos de Beata. Su padre, en las rodillas, en las piernas, en los pies. Aquí Ángela está hablando de algo que es muy importante, de la mortificación. Ella no sabe nada, obviamente, yo sí. Historié la vida y obra de esta Beata. Que ella quería seguir la estela de Francisco de Asís, de tener esas llagas, esas mortificaciones, y de hecho son de tal naturaleza que acaba en el hospital de Tavera, ingresada, se le pone un sudario, incluso se le da la extrema unción. Es decir, es una persona, es producto de la época, no solamente está hablando de esas mortificaciones, sino también de las sanaciones. Pero que su espíritu se conectaba con los humanos. La luz del Señor está contigo. Tu espíritu está contigo. Estás en la luz. Vienes de vez en cuando. No olvidéis que todos somos hermanos.
La luz del Señor está contigo siempre. ¿Qué obras hiciste? Muchas, entre algunas la sanación. Importante, importante, el tema de la sanación. Es una persona que llega a ser canonizada y beatificada en Toledo, en los procesos que se abrieron en Toledo y Manila, porque realmente varias personas acuden, entre ellas hay acreditados varios prodigios, acuden en su búsqueda por su fama de santa. Y hay que decir también que cuando ha dicho que el espíritu vuelve al lugar, es cierto que hay testigos que han visto a la monja prácticamente como si fuera un fotograma volver al lugar en el que habitó. Meditaciones en esta cueva. También antes de ella, muchos siglos atrás, hubo un hombre que meditaba bastante, tenía una larga barba y se ponía hacia ese lado del rincón. Pero fue mucho tiempo antes de ella. Históricamente cierto, esta ermita fue el primer asentamiento franciscano extramuro de Toledo. Hubo dos padres franciscanos, como eran Fray Alfonso y Fray Pedro de Gallego. Meditaron. Estamos hablando que la beata estuvo en la cueva en el siglo XVII y estos ya fueron del año 1219. También tuvo fama de santidad, pues de hecho bajó a Toledo a pedir limosna. Unos nobles estaban corriendo un toro bravo. Cuentan las crónicas que le gastan una broma de que si logra amansar o sujetar al toro le regalan la propiedad de la plaza. Este fraile se lanza sin pensarlo y amansa al toro bravo. Cuentan las crónicas que el noble cumple su palabra y le entrega lo que es la propiedad de la plaza, que es el primer asentamiento intramuros de Toledo. Es decir, sí hubo un fraile, también con fama de santo, y este es un dato que no solamente desconoce Ángela, sino que luego en las psicofonías que vamos a hablar y a escuchar se manifiesta este supuesto monje. Hermana, ¿puedes decirme por qué tengo la visión de un niño pequeño? Si es que era alguien de tu familia o alguien que me quieres hablar de él. Bien, ella tuvo, lo ha dicho antes, estoy yendo deprisa con espíritu de síntesis, pero es cierto, ella tuvo 2 matrimonios fallidos, enviudó muy joven, a los 18 años toma los hábitos de beata, y ella tuvo una niña que posteriormente se hace monja, pero en un momento dado, cuando ella habla de niño, le muestra a un niño. Cuando ella se está tocando la tripa, tenemos que hablar de uno de los milagros acreditados de esta monja. Pues hubo una persona una señora que estaba preñada, los médicos decían que tenía muerta la criatura, y la beata le hace una señal de la cruz en la tripa de esta mujer, y el niño, la criatura se menea dentro de la tripa diciéndole a la beata que va a parir sin ningún tipo de problema, cosa que así sucedió. Increíble. Siempre estuviste con el Señor. Tenías un gran amor por Cristo. ¿Verdad que sí? Nos tenemos que ir. ¿No quieres que nos vayamos? Sé que me darás otro mensaje, ¿verdad? Lo sé. Pero por favor, di que sí aquí. Grábalo. Por favor, contesta si me lo vas a dar. ¿Sí o no? Bien, cuando ella dice me vas a dar un mensaje, luego oiremos una psicofonía que le llama medium. Es decir, si fuera la hipotética o el hipotético espíritu de la beata, la llama medium, con lo cual le va a volver a dar un mensaje. Eso es lo que yo estimo. La hermosa energía de la cueva
por todo lo que nos has dicho, por mis visiones que he tenido. Gracias por todo y por la sensación tan fuerte que tengo interior que me ha transportado a otra dimensión. Gracias en nombre de los tres. Bien, cuando ella dice, que aquí ya paré la grabación en audio, cuando ella dice, ella nos da las gracias, lo vamos a oír luego en una de las psicofonías, hay una voz que dice gracias. Increíble. Algo que acredita a ella un soporte no sugestionable como es una máquina, graba una voz femenina dando las gracias. Yo aquí soy feliz. A veces me duele el cuerpo, también me duelen las piernas, me duele todo un poco, pero me curan, me hacen grandes sanaciones. La luz entra en mí siempre. Mis queridos hermanos, yo os doy las gracias por vuestra venida. ¿Estás a gusto ahora? ¿Tu espíritu está contigo? ¿Estás en la luz? ¿Vienes de vez en cuando? No olvidéis que todos somos hermanos. La luz del Señor está contigo siempre. ¿Qué obras hiciste? Muchas. Entre algunas, la sanación. Bien, he querido volver a lo de la sanación porque en un momento dado Ángela se vuelve y dice que la monja le está mostrando la garganta. La monja se mortificaba y se sangraba la lengua de tal manera que se amordazaba la lengua de tal manera que hubo que hacerle varios sangrados porque tuvo muchos problemas de garganta y de lengua. Este dato que es tan concreto, el de la sanación y el de señalarse la garganta o señalarse, como hemos visto anteriormente, el vientre, hay que decir que era una de las gracias especiales de la beata. Se acredita que una moza que había más de 3 años que tenía lamparones, esto es, una afección grave de la garganta, y bueno, pues la daban por prácticamente desahuciada, y esta sierva de Dios tocó con la mano su garganta y quedó libre de aquella enfermedad. Hay que decir también que a otra persona también desahuciada de un garrotillo, es decir, bueno, igual otra enfermedad de la garganta, estando en el último de la vida, sanó con un abrazo suyo. Incluso se llegó a comer una manzana, cuentan las fuentes, una persona que no había podido ingerir en mucho tiempo ni agua ni desde luego sólido. Pero no solamente eso, después de muerta, realizó también esta beata algunos milagros, como una monja del monasterio Santo Domingo el Real que tenía un bulto en la garganta del tamaño de un huevo y por llevar con él más de 12 años los médicos decían que era incurable. Esta monja se puso un eslabón de la cadena porque la beata se mortificaba también con 16 kilos de cadenas y al día siguiente prácticamente amaneció sanada. Así se reportan muchísimos de sus prodigios, cosa que su carácter sanador está acreditado por esta visión que nos está participando Ángela. Bien, ahora vamos a ir a lo que es las voces en sí. Vamos aquí otra vez. Cuando ella dice, he visto un hombre que antes de ella estuvo aquí, hay una voz que dice, ¿me puedes ver? Es un hombre que antes de ella, mucho antes, podría ser mi tío. Es un hombre que antes de ella, mucho antes, podría ser mi tío. Estamos diciendo que no solamente se acredita históricamente el dato de un fraile que mucho de antes de ella también meditó, sino que además una voz de hombre dice me puedes ver. Vamos a escuchar a aquella que cuando ella dice tendré más visiones, dice medium. Correcto. Esta voz es muy importante, muy importante. Es cuando ella dice, vamos a ir todo el contexto, la monja está contenta, ella nos da las gracias y una voz inequívocamente femenina dice gracias.
¿Estás contenta de que hayamos venido? Ella nos da las gracias. Gracias. No sé si se ha oído porque la he mantenido en su naturaleza original, apenas la he trabajado. Vamos a ir al contexto. ¿Estás contenta de que hayamos venido?, dice la medium, y ella se contesta ella misma. Ella nos da las gracias. ¿Cómo puede ser que 2 segundos después una voz femenina, inexplicada de alguien que no estaba allí, diga gracias? ¿Estás contenta de que hayamos venido? Ella nos da las gracias. Bien. Este es el sonograma de lo que es la voz. Y es importante matizar este sonograma porque lo que he señalado que es esto, prácticamente lo que vemos es una respuesta plana de amplitud en ausencia de expiración humana, no garganta, no golpe de glotis, lo que puede acreditar básicamente que no es un error de apreciación. Vamos a otra. Cuando yo le pido permiso a la beata, a la supuesta beata, a través de la medium, de si puedo hacerle una pregunta, hay una voz, digo, dime tu nombre, me puedo decir tu nombre, dice, mi nombre es Ángel. ¿Nos puedes dar tu nombre? ¿Nos puedes dar tu nombre? ¿Nos puedes dar tu nombre? Mi nombre es Ángel. Aquí hay otra cosa, dato interesante, una foto térmica donde vemos que este soy yo. Prácticamente estoy a 29,5 grados. La grabadora, se hace buena la teoría de que hay una interacción de campos, también está prácticamente muy elevada. Aquí tenemos al marido de Ángela, que es médico, está igual a una temperatura, en fin. Pero Ángela, en pleno trance, figuraros que está a 18 grados su cabeza, su cerebro está prácticamente como una ausencia, es como si se hubiera vaciado de energía, ¿no? Esto es impresionante porque es un dato totalmente científico, el cual no le encuentro explicación. Volvamos ahora, vamos a este pozo de los deseos, vamos a ver solamente unas pocas imágenes porque vamos deprisa. Esto es lo que es, aquí tenemos al dueño, que es un buen amigo mío y siempre nos permite entrar, es un lugar muy especial, en el corazón de Toledo, una supuesta amiga, le está explicando a Pablo y Ángel la naturaleza del lugar. Bien, correcto. En ese lugar, Ángela percibe que hay muy buena vibración, prácticamente dice, es que es un lugar muy elevado de vibración, está haciendo una observación sobre esas almas que deben de estar ya muy purificadas, como que ahí no es casi ni necesaria su presencia. Gran gracia de Dios en algo, porque no había nada negativo que pasara. ¿Ves? No hay nada negativo que pasara, están en gracia de Dios. Y una voz vamos a oír en ese contexto que dice muy claramente, nos está purificando. Qué bien. Va a purificar. Bien, va a purificarnos, la acabo de separar. Va a purificar. Va a purificar. Va a purificar. Como vemos, nosotros seguimos hablando. Ángela, Pablo con el dueño y una voz en medio cuando Ángela ha dicho, bueno, este lugar es un lugar muy especial, está en gracia de Dios, estas almas no necesitan, pero prácticamente les mando, digamos, mi deseo, mi vibración, y dice una voz que surge de la nada, va a purificarnos. Va a purificar. Va a purificar. Esta es otra muy especial, porque en una casa del siglo XVI que fuimos a continuación, la propietaria dice, me están tomando por loca, pero es una mujer muy cuerda, historiadora, muy cuerda. Es una mujer mayor con una voz muy peculiar, grave, y cuando dice, yo veo a la antigua dueña de la casa, la gente no me cree, pero me da igual, o sea, convivo con ella.
Y además es que coincidimos en todo. Y dice Ángela, no estás loca, créeme que está contigo. Y coincidís en mucho. Y se oye una voz muy clara, curiosamente, que dice en gustos. Sois muy compatibles. Sois muy compatibles. Dice Ángela, soy muy compatibles, ¿eh? Y hay una voz muy clara que dice en gustos. Sois muy compatibles. Bueno, esta es la experiencia y ahora estamos otra vez recuperando otra experiencia con Ángela que aprovecho, fue en el Museo Árabe Al-Burj en la ciudad de Cáceres. Cuando yo estaba ya poniendo las cámaras y las grabaciones, ella ya empieza, no me da tiempo siquiera, ella empieza y dice, he sentido como que me querían hablar. Y antes una voz dice te necesito. O sea, cuando una voz, ella está diciendo que ya está percibiendo a alguien que le quiere hablar, ella no sabe ni que estoy ya grabando. Y una voz dice te necesito. Pero he sentido que me querían hablar. ¿Os escucháis? Te necesito. Y dice ella, he sentido como una voz que me quería hablar. Pero he sentido que me querían hablar. Increíble, increíble. Después en esto, en el mismo contexto, dice, decir algo, contéstame. Y se oye una voz que dice, no contestan, como jugando con nosotros. Decir algo, contéstame. Decir algo, contéstame. Decir algo, contéstame. No contestan. Bueno, increíble. Hay muchas más voces, la experiencia se alarga mucho, pero he querido sustraer lo más interesante y haceros partícipe y espero que os haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Por favor, dadme vuestras opiniones y me despido de vosotros. Es una casa museo del siglo XIII en Cáceres y yo estaba en mi apartamento, mi familia es de allí. Y entonces decidimos hacer allí también psicofonías porque ella me lo pidió. Me dijo, veo a una mujer y yo ya no puedo estar aquí, me asusto, pasa la sombra, me tiran cosas y fue impresionante aquello. Nos fuimos una noche entera, ¿verdad, Iñaki? Hasta de madrugada, nos encerramos. Pero es que antes de que sucediera eso, tengo un sueño y me dicen en el sueño, en el Museo Árabe, me llevan al Museo Árabe en el sueño y aparece un señor vestido con una capa que podía ser de la Edad Media y me dice, no vengáis porque no vamos a hablar a nadie. Y yo le digo en el sueño, pues vamos a ir, porque nosotros queremos saber qué está pasando en esa casa. Y entonces dijo, bueno, había un señor también, allí agachadito sentado con un perrito en mi sueño, que tenía que ser un espíritu, claro. Y me dijo, bueno, tú ven y a ver qué pasa. Bueno, pues al día siguiente le digo a Iñaki, en sueños me ha dicho el que está ahí que no nos deja pasar. Dice, pues vamos a ir yo mismo. Y efectivamente fuimos y vaya nochecita de grabaciones fue. Tienes que tener cosas ahí, ¿verdad?